El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar, una vez más, su alarmante falta de responsabilidad, previsión y sentido común al alcanzar un acuerdo con el partido separatista Junts, con el fin de modificar la ley de extranjería y establecer un sistema de reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Este pacto, que ha sido calificado por muchos expertos, analistas políticos y ciudadanos como irresponsable, precipitado e improvisado, ha generado un profundo malestar y rechazo en una gran parte de la sociedad española. No solo por las implicaciones inmediatas que conlleva, como la distribución de los menores migrantes entre las diferentes comunidades, sino también por los efectos a largo plazo que este acuerdo podría desencadenar. A medida que se desvelan los detalles del pacto, las dudas sobre sus consecuencias se multiplican y las críticas al mismo se vuelven cada vez más contundentes. Entre los aspectos más polémicos de este acuerdo se encuentra lo que muchos consideran un efecto llamada, que podría atraer a un mayor número de inmigrantes al país, atraídos por la posibilidad de que, tras llegar, los menores no acompañados sean distribuidos entre las comunidades autónomas, sin que se haya hecho un análisis exhaustivo de los recursos disponibles ni de la capacidad real de los territorios para acoger a estos migrantes. Este efecto llamada ha generado gran preocupación, ya que podría suponer un aumento significativo del número de inmigrantes que decidan llegar a España, sin que se haya puesto en marcha una estrategia integral y sostenible para su integración y acogida. Tal como se ha señalado en diversas ocasiones, el acuerdo no solo ignora la sobrecarga que ya enfrentan algunas comunidades autónomas con los recursos que tienen disponibles, sino que también parece estar diseñado sin tener en cuenta el impacto social y económico que esto podría generar. Es evidente que, si no se toman las medidas adecuadas para garantizar una integración eficiente de los inmigrantes, especialmente de los menores no acompañados, esto podría derivar en tensiones sociales, mayores desigualdades y un deterioro en la cohesión social en varias partes del país. A pesar de las buenas intenciones que se podrían intuir detrás del pacto, la falta de planificación y de previsión adecuada a la hora de llevarlo a cabo se percibe como uno de los puntos más débiles y peligrosos de la reforma. El pacto ha sido criticado por su manifiesta falta de planificación y de estrategia coherente. Muchos se han mostrado profundamente preocupados por el hecho de que una cuestión tan sensible y compleja como la política migratoria se haya tratado de manera tan improvisada. No parece haber un plan claro sobre cómo se va a gestionar el reparto de menores migrantes, ni cómo se va a garantizar que todas las comunidades autónomas tengan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para abordar esta situación de manera adecuada. Las críticas apuntan a que este acuerdo no ha sido discutido ni consensuado lo suficiente con las autoridades locales ni con las organizaciones que trabajan en la integración de inmigrantes, lo que hace aún más difícil creer en la viabilidad del mismo. Esta falta de consenso y de preparación ha llevado a muchos a cuestionar la genuina intención del gobierno de abordar este tema de manera efectiva, y se teme que esta reforma sea más un intento de salvar una situación política que una solución real y eficaz a los desafíos que presenta la migración en España. Uno de los puntos más criticados ha sido precisamente la manera en que el gobierno ha manejado las negociaciones. Muchos observadores han subrayado que el pacto se ha impulsado sin tener en cuenta la opinión de los actores más relevantes del panorama político y social español. La decisión de negociar con un partido como Junts, que tiene una representación política mínima en el Congreso de los Diputados, incluso dentro de su propia comunidad autónoma de Cataluña, ha dejado a muchas personas sorprendidas y desconcertadas. Junts, a pesar de su influencia en Cataluña, no tiene un respaldo significativo fuera de la región, lo que hace que su participación en este acuerdo sea vista como inapropiada y fuera de lugar. De hecho, se cuestiona si un partido con tan poca representatividad debería tener tanta influencia en una cuestión de tanta envergadura y trascendencia para el futuro del país. En este contexto, una de las figuras más destacadas en la oposición a esta reforma ha sido Cándido Méndez, el histórico secretario general del sindicato UGT, quien ha expresado en varias ocasiones su profunda preocupación por los términos de este acuerdo y las implicaciones que podría tener. Méndez ha sido muy crítico con la forma en que el gobierno de Sánchez ha manejado esta reforma y ha dejado claro que, en su opinión, este pacto es un grave error. Para Méndez, la decisión del gobierno de Sánchez de negociar un tema tan delicado y crucial para la política migratoria con un partido como Junts, que tiene una representación política mínima, resulta incomprensible, irracional e inaceptable. En su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, Méndez no dudó en calificar este pacto de anomalía democrática, advirtiendo que no está dispuesto a aceptar que acuerdos de este tipo se conviertan en algo habitual dentro del sistema político español.
Según el ex líder sindical, la decisión de negociar con un partido tan pequeño y con tan poca representación, y sin el respaldo explícito de la Generalitat de Cataluña, refleja una clara distorsión de lo que debería ser la normalidad democrática en España. Méndez también ha expresado que el pacto no solo carece de lógica política, sino que representa una grave amenaza para el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas del país. En su opinión, este tipo de acuerdos, que no cuentan con el apoyo de los actores clave ni con un análisis riguroso de sus implicaciones, pueden ser peligrosos para el equilibrio y la estabilidad política de España. La falta de consenso y de diálogo con las principales fuerzas políticas del país solo genera más incertidumbre y más desconfianza en un momento tan delicado como el actual, donde los problemas sociales y económicos ya son lo suficientemente complejos como para que se agreguen medidas tan arriesgadas e inciertas. Este tipo de decisiones, según los críticos, no solo demuestran una falta de respeto por los principios fundamentales de la democracia, sino que también ponen en peligro la estabilidad política y social del país. Las consecuencias de este pacto, tal como se han señalado, podrían ser mucho más graves de lo que el gobierno parece estar dispuesto a reconocer. En un momento en que la cohesión social y el entendimiento entre las diferentes comunidades autónomas es más necesario que nunca, este tipo de reformas impulsadas sin el debido consenso y sin una estrategia clara solo parecen contribuir a aumentar las divisiones y a alimentar las tensiones políticas y sociales en el país. A medida que surgen más voces en contra de esta reforma, parece cada vez más evidente que la falta de consenso y la falta de claridad en las decisiones del gobierno están alimentando la desconfianza y la división en la sociedad española, lo que podría tener consecuencias mucho más graves a largo plazo. En conclusión, el pacto alcanzado entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts sobre la ley de extranjería ha generado una profunda preocupación tanto a nivel político como social, ya que se percibe como una medida improvisada, carente de una planificación adecuada y de un consenso político suficiente. Las críticas se centran en los efectos potencialmente negativos que esta reforma podría tener en la cohesión social, la estabilidad política y la eficacia del sistema democrático en España. Sin una estrategia clara y sin la consulta con los actores relevantes, parece que el gobierno ha puesto en marcha una reforma de alto riesgo que podría tener repercusiones mucho más duraderas y peligrosas de las que se están evaluando en este momento. Este acuerdo, que se ha centrado principalmente en la modificación de la ley de extranjería, incluye una serie de medidas que pretenden abordar de manera estructural el flujo de menores migrantes en España. La propuesta se basa en la creación de un sistema de reparto de los menores entre las diferentes comunidades autónomas, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa la responsabilidad de su acogida. Sin embargo, el gobierno ha establecido una compensación económica para aquellas comunidades autónomas que hayan alcanzado su capacidad máxima de acogida, a fin de que puedan seguir recibiendo a estos menores. Este sistema tiene como fin aliviar la presión sobre las regiones más afectadas por la llegada de inmigrantes, aunque, en la práctica, las medidas parecen no haber resuelto los problemas subyacentes. Un ejemplo claro de esto es la situación de Cataluña, una de las comunidades autónomas más afectadas por el flujo constante de inmigrantes. El pacto contempla una compensación económica para que Cataluña pueda seguir recibiendo a los menores migrantes, lo que ha generado un debate intenso sobre si esta medida es suficiente para cubrir los costes reales de la acogida y si, a largo plazo, realmente contribuirá a mejorar la gestión de este flujo migratorio. Sin embargo, esta compensación económica no ha sido bien recibida por varias regiones del país, que consideran que las medidas propuestas son injustas y extremadamente desiguales. Por ejemplo, mientras que la Comunidad de Madrid se verá obligada a asumir la llegada de hasta 700 menores migrantes, la Comunidad Autónoma de Cataluña solo recibirá entre 20 y 30, lo que ha desatado un aluvión de críticas en diversas regiones. La disparidad en la distribución de los menores migrantes entre las comunidades autónomas ha sido considerada por muchos como un reflejo claro de la falta de coherencia en la aplicación de la reforma. Este tipo de desigualdad ha generado un malestar considerable entre las comunidades autónomas que deben asumir una carga mucho mayor, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que no solo deberá recibir una gran cantidad de menores, sino que también tendrá que hacer frente a los costes adicionales asociados con su acogida. Por otro lado, la asignación de un número tan bajo de menores a Cataluña ha suscitado dudas sobre la equidad del sistema propuesto, lo que ha hecho que muchos ciudadanos y autoridades locales cuestionen si el reparto de responsabilidades se ha realizado de manera justa y razonable. Esta disparidad no solo refleja las tensiones territoriales en España, sino que también pone en evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno a la hora de implementar una política migratoria coherente y equitativa que responda a las necesidades de todas las regiones del país.
Lo que ha generado aún más indignación y frustración entre diversos sectores de la sociedad es la percepción generalizada de que el gobierno de Pedro Sánchez sigue impulsando políticas improvisadas y oportunistas, con un enfoque más centrado en mantener el apoyo de sus socios separatistas que en atender las verdaderas necesidades estructurales del país. Muchos observadores y críticos han señalado que, en lugar de abordar los problemas estructurales y de fondo del sistema migratorio, el gobierno ha optado por establecer acuerdos con partidos separatistas como Junts, un partido con una agenda separatista claramente definida y con una representación política limitada, incluso dentro de su propia comunidad autónoma de Cataluña. Esta maniobra ha sido interpretada por muchos como una estrategia para asegurar el apoyo político de estos partidos a cambio de concesiones que, lejos de resolver los problemas migratorios, podrían acabar agravando las tensiones sociales y territoriales en el país. La falta de una visión coherente y de largo plazo en la política migratoria del gobierno ha sido vista como una señal de que el Ejecutivo está más interesado en mantener su estabilidad política que en ofrecer soluciones efectivas a los desafíos migratorios que enfrenta España. En lugar de implementar políticas que promuevan una integración real y sostenible de los inmigrantes en el país, o que busquen soluciones a largo plazo para mejorar la gestión de los flujos migratorios, el gobierno ha optado por acuerdos que, aunque puedan ofrecer soluciones temporales, no resuelven los problemas estructurales que están en el fondo del debate migratorio. Esta actitud ha sido criticada por diversos actores políticos y sociales, que han subrayado que lo que se necesita es una reforma integral de la ley de extranjería, con un enfoque más responsable y que contemple no solo la acogida de los migrantes, sino también su integración social, laboral y educativa. Además, el pacto con Junts ha sido visto por muchos como una maniobra para mantener el poder político a toda costa, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de este tipo de acuerdos. Al establecer una alianza con un partido separatista, el gobierno de Sánchez está, según sus críticos, anteponiendo sus intereses políticos a las necesidades reales de la sociedad. Esta estrategia, que ha sido calificada de peligrosa, no solo pone en riesgo la cohesión social, sino que también debilita la estabilidad política en el país. Muchos sostienen que el gobierno está utilizando la cuestión migratoria para asegurar el apoyo de partidos con una agenda política que, en lugar de buscar soluciones para los problemas nacionales, se centra exclusivamente en objetivos secesionistas que solo sirven para alimentar las tensiones territoriales y divisiones dentro de España. En resumen, este acuerdo no ha logrado resolver los problemas subyacentes de la política migratoria en España. Al contrario, ha generado una gran controversia por su falta de equidad, coherencia y previsión. Las medidas propuestas en el pacto han sido percibidas como una solución superficial a un problema mucho más complejo, que requiere un enfoque integral y coordinado entre las diferentes administraciones públicas. La decisión de negociar con un partido separatista como Junts ha sido interpretada como una jugada política que prioriza los intereses de partido por encima del bienestar de los ciudadanos, lo que ha provocado un malestar generalizado. Sin una planificación más sólida y un enfoque más responsable, es probable que las tensiones sociales y territoriales en España sigan aumentando, lo que podría tener repercusiones negativas a largo plazo para la estabilidad del país. La falta de un plan claro y estructurado para gestionar el flujo de inmigrantes y garantizar su integración adecuada en la sociedad española ha sido uno de los aspectos más criticados del acuerdo alcanzado por el gobierno de Pedro Sánchez con el partido separatista Junts. Este pacto, lejos de ofrecer una solución viable y sostenible, ha evidenciado una preocupante falta de previsión y responsabilidad en la gestión de un problema tan complejo y delicado como la inmigración. La improvisación con la que se ha abordado este tema ha generado un amplio rechazo en diferentes sectores de la sociedad, que consideran que el gobierno está actuando en función de intereses políticos y no con un criterio de gobernabilidad responsable y eficaz. En este contexto, Cándido Méndez, una de las voces más influyentes dentro del sindicalismo español, no ha dudado en manifestar su oposición al acuerdo, alertando sobre las graves implicaciones que podría tener para la cohesión social y la estabilidad del país. Durante su intervención en el programa Espejo Público, Méndez fue especialmente crítico con la manera en que el gobierno ha manejado la situación, subrayando que este pacto refleja una absoluta falta de planificación y responsabilidad. Según el sindicalista, no se puede seguir tomando decisiones sobre cuestiones tan sensibles basándose exclusivamente en intereses partidistas y pactos de conveniencia, sin evaluar de manera rigurosa las repercusiones económicas y sociales que estas decisiones conllevan.
Para Méndez, la prioridad del Ejecutivo de Sánchez parece ser única y exclusivamente la de mantener el apoyo de sus socios separatistas, sin importar el impacto que esto pueda tener sobre la cohesión social y el funcionamiento de las instituciones democráticas. La dependencia del gobierno de Sánchez de formaciones políticas minoritarias y con agendas particulares ha generado una gran preocupación en amplios sectores de la sociedad, que ven con inquietud cómo decisiones clave para el futuro del país se están tomando sin el consenso necesario y con una visión cortoplacista que no atiende a las necesidades reales de la población. El sindicalista también advirtió sobre los peligros que supone normalizar acuerdos con partidos separatistas que no cuentan con una base sólida de apoyo popular, ya que esto podría dar lugar a situaciones insostenibles en el futuro. En su discurso, Méndez insistió en que no se debe permitir que esta anomalía se convierta en la nueva normalidad de la política española, ya que supone un riesgo evidente para la estabilidad del sistema democrático. En su opinión, este tipo de acuerdos no solo amenazan la coherencia institucional del país, sino que también socavan los principios básicos de representación democrática, al otorgar un poder desproporcionado a fuerzas políticas que, en condiciones normales, no tendrían capacidad de influencia en decisiones tan trascendentales. Para Méndez, lo que está en juego no es únicamente la política migratoria, sino la solidez y credibilidad del sistema democrático en su conjunto. Si el gobierno sigue cediendo a las exigencias de partidos minoritarios para garantizar su permanencia en el poder, la calidad de la democracia española podría verse gravemente afectada. Más allá de las cuestiones políticas, este acuerdo ha dejado al descubierto la incapacidad del gobierno para articular una estrategia coherente y bien diseñada que permita abordar los problemas estructurales de la inmigración en España. En lugar de trabajar en soluciones a largo plazo que garanticen una distribución equitativa de los recursos y una integración efectiva de los inmigrantes en la sociedad, el Ejecutivo ha optado por aplicar medidas apresuradas que no solucionan los problemas de fondo y que, en muchos casos, solo agravan las tensiones existentes. La falta de planificación en este ámbito no solo ha generado desconfianza entre la ciudadanía, sino que también ha puesto en peligro la estabilidad de muchas comunidades autónomas que ya se encuentran bajo una fuerte presión debido al incremento del número de inmigrantes. En algunas regiones, los servicios sociales y de acogida están al borde del colapso, sin que desde el gobierno central se haya ofrecido una respuesta adecuada para aliviar esta situación. Esta inacción ha provocado un creciente descontento entre las administraciones autonómicas, que se ven obligadas a gestionar una crisis migratoria sin los recursos ni el respaldo necesario. El problema se agrava aún más cuando se analiza la manera en que se han distribuido las responsabilidades entre las distintas comunidades autónomas. El acuerdo contempla que regiones como la Comunidad de Madrid asuman una carga desproporcionada en comparación con otras, como Cataluña, que recibirá un número significativamente menor de menores migrantes. Esta disparidad en la distribución de los inmigrantes ha sido considerada como una muestra clara de la arbitrariedad con la que el gobierno está tomando decisiones en esta materia. Mientras algunas comunidades tendrán que asumir una carga desmesurada sin recibir recursos adicionales suficientes, otras apenas se verán afectadas, lo que genera una profunda sensación de injusticia y de falta de equidad en la gestión del problema. Este tipo de decisiones contribuyen a aumentar la crispación política y social, alimentando el sentimiento de agravio en aquellas regiones que se sienten desatendidas por el gobierno central. Otro aspecto preocupante es que el acuerdo no contempla ninguna medida concreta para garantizar que estos menores migrantes reciban la atención adecuada ni para facilitar su integración en la sociedad española. Sin una estrategia de inserción laboral y educativa efectiva, muchos de estos jóvenes corren el riesgo de verse abocados a situaciones de marginación y exclusión social, lo que puede generar problemas aún mayores en el futuro. La ausencia de políticas integradoras claras refleja, una vez más, la falta de una visión global y estructurada por parte del Ejecutivo, que parece más preocupado por resolver sus problemas políticos inmediatos que por abordar de manera seria y responsable los desafíos migratorios que enfrenta España. En definitiva, el acuerdo entre el gobierno de Sánchez y Junts no solo ha sido duramente criticado por su falta de planificación y equidad, sino que también ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema político actual, en el que decisiones fundamentales para el país se están tomando sin el debido consenso y sin una estrategia a largo plazo. La política migratoria de un país no puede basarse en improvisaciones ni en pactos de conveniencia que solo responden a intereses políticos particulares. Lo que se necesita es una reforma profunda y estructural que permita gestionar la inmigración de manera efectiva, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y la estabilidad institucional. Sin embargo, la actual estrategia del gobierno parece ir en la dirección contraria, lo que ha llevado a que cada vez más voces críticas, como la de Cándido Méndez, adviertan sobre los riesgos que esto supone para el futuro del país.
El acuerdo también ha dejado al descubierto la falta de un enfoque integral y bien estructurado para abordar la inmigración y sus efectos en la sociedad española. En lugar de diseñar una política migratoria coherente, basada en el diálogo y la colaboración entre las diferentes comunidades autónomas, el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por tomar decisiones unilaterales que han generado más división y tensiones en el país. La distribución desigual de los menores migrantes entre las regiones ha sido una de las principales críticas a este acuerdo, ya que algunas comunidades se han visto obligadas a asumir una carga mucho mayor que otras, sin que exista una justificación clara ni un plan de compensación adecuado. Esta falta de coordinación no solo ha provocado malestar entre los gobiernos autonómicos, sino que también ha incrementado la sensación de descontento y de agravio en amplios sectores de la sociedad. El impacto de este acuerdo no se limita únicamente al plano político e institucional, sino que también tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las comunidades autónomas que han recibido un número elevado de menores migrantes han visto cómo sus recursos y servicios sociales se encuentran al límite de su capacidad, sin que desde el gobierno central se hayan ofrecido soluciones viables para aliviar esta situación. Los sistemas de acogida, los centros de menores y los servicios educativos y sanitarios en algunas regiones están experimentando un colapso progresivo debido a la falta de planificación y de apoyo económico por parte del Estado. La improvisación con la que se ha adoptado este acuerdo ha generado incertidumbre no solo entre los ciudadanos, sino también entre los propios profesionales que trabajan en estos sectores, quienes denuncian la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan a diario. Otro de los problemas derivados de este acuerdo es el aumento de la percepción de inseguridad y de inestabilidad en muchas localidades. En algunos barrios y municipios donde el número de menores migrantes ha aumentado significativamente en poco tiempo, han surgido conflictos y tensiones debido a la falta de integración y de medidas eficaces para garantizar la convivencia. La ausencia de programas adecuados de inserción social y educativa ha generado situaciones en las que los menores migrantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin acceso a oportunidades reales que les permitan salir adelante. En lugar de invertir en políticas de integración y en recursos que faciliten su adaptación, el gobierno se ha limitado a repartirlos entre las comunidades autónomas sin preocuparse por su futuro ni por las consecuencias a largo plazo de esta política. A nivel político, este acuerdo representa un nuevo ejemplo de la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa, incluso si esto implica ceder ante las exigencias de partidos separatistas como Junts. Desde hace tiempo, el Ejecutivo ha demostrado que está dispuesto a hacer concesiones que no responden a los intereses generales de la sociedad, sino a sus propias necesidades políticas. La alianza con Junts para modificar la ley de extranjería no solo es un reflejo de esta estrategia, sino que también plantea serias dudas sobre la coherencia y la responsabilidad del gobierno en la gestión de un asunto tan crucial como la inmigración. En lugar de buscar consensos amplios y soluciones que beneficien a todo el país, Sánchez ha optado por pactos que generan división y desconfianza entre la ciudadanía. El malestar generado por este acuerdo no se ha limitado a la oposición política, sino que ha alcanzado también a figuras del ámbito sindical y social que han criticado abiertamente la falta de previsión y la irresponsabilidad del gobierno. Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, ha sido una de las voces más contundentes en su rechazo a este pacto, alertando sobre los peligros de tomar decisiones de este calibre sin una planificación adecuada. En su intervención en Espejo Público, Méndez subrayó que este acuerdo no responde a una estrategia seria de política migratoria, sino a un intento desesperado del gobierno de contentar a sus socios separatistas. Según el sindicalista, no se puede seguir tomando decisiones sobre cuestiones tan sensibles en función de intereses partidistas y sin evaluar de manera rigurosa las repercusiones económicas y sociales que éstas conllevan. Méndez también alertó sobre los riesgos de convertir este tipo de pactos en una práctica habitual dentro del sistema político español. Para él, normalizar acuerdos con partidos que tienen una representación minoritaria y que defienden intereses particulares en lugar del bienestar común supone una grave amenaza para la estabilidad democrática del país. La posibilidad de que el gobierno siga adoptando decisiones de este tipo sin contar con un respaldo amplio de la sociedad y sin un debate parlamentario serio pone en peligro los principios básicos de la democracia y la transparencia institucional. En este sentido, el exlíder sindical insistió en que España necesita una política migratoria basada en el consenso, en el rigor y en la previsión a largo plazo, y no en medidas improvisadas que solo generan más problemas de los que resuelven. En definitiva, el gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su estrategia de mantener el poder mediante pactos con partidos separatistas, pero a costa de la estabilidad y el bienestar de la sociedad española.
Este acuerdo conjunto sobre la ley de extranjería es un claro ejemplo de la falta de responsabilidad y previsión del Ejecutivo, que sigue tomando decisiones sin tener en cuenta las necesidades reales del país. En lugar de abordar los problemas de fondo de la inmigración, Sánchez ha optado por soluciones rápidas e improvisadas que solo agravan las tensiones sociales y políticas. La ausencia de un plan serio y bien estructurado, la desigual distribución de los menores migrantes entre las comunidades autónomas y la falta de recursos para garantizar su integración han convertido este acuerdo en un foco de conflicto y de malestar social. Frente a esta situación, figuras como Cándido Méndez han alzado la voz para advertir sobre los peligros de esta política y para exigir un cambio en la manera de gestionar los asuntos migratorios en España. Sin embargo, el gobierno parece decidido a seguir adelante con su agenda, sin importar las críticas y las consecuencias que puedan derivarse de sus decisiones. Esta actitud, lejos de aportar soluciones reales a los problemas del país, solo contribuye a incrementar la desconfianza y la división entre los ciudadanos. España necesita un enfoque serio y responsable en materia de inmigración, basado en el diálogo, la previsión y el consenso. De lo contrario, las consecuencias de estas políticas improvisadas podrían ser muy perjudiciales para el futuro del país. Si aún no lo has hecho, te invitamos a darle un like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, podremos seguir compartiendo información importante sobre los temas que afectan a la sociedad española y a su futuro. No olvides suscribirte y ayudarnos a llegar a más personas.